Buen día, mi nombre es Héctor Osvaldo Rodríguez Torres del grupo PA501 y voy a presentar el tema acerca de parámetros y funcionamiento de los equipos de extrusión. Parámetros y funcionamiento del equipo de extrusión. Las máquinas de extrusión son dispositivos ampliamente utilizados en la industria del plástico, en la fabricación de productos sólidos tales como películas, perfiles, tubos, monofilamentos, así como en la obtención de material nuevo o granular reciclado. ¿Cómo funcionan las máquinas de extrusión? Las máquinas de extrusión poseen una tolva, a través de la cual se alimenta el material triturado o los gránulos. Este material cae por gravedad por un cilindro calentado por resistencias eléctricas. En esta etapa del proceso el material pasa por tres zonas: la alimentación, compresión y medición. En la zona de alimentación el tubo tiene surcos muy profundos debido a que la intención es solamente calentar el material hasta un punto de fusión y transportarlo a la zona siguiente. En la zona de compresión hay una disminución progresiva de las ranuras mediante la compresión del material contra las paredes del cilindro, lo que promueve su plastificación. Finalmente, en la zona de medición o dosificación, como también es llamada, el material es empujado contra unas pantallas de acero que retienen las impurezas tales como metales y residuos de caucho, para luego pasar a una matriz en donde se formará el producto final. Una vez superado el proceso que acabamos de describir, las máquinas de extrusión dan un rumbo diferente al material de acuerdo con el producto que se va a fabricar. Pueden ser películas, botellas de soplado, perfiles, barras, recubrimiento para cables eléctricos, pellets, etc. Parámetros de la extrusora. Velocidad del tornillo. La velocidad del tornillo es uno de los más importantes parámetros de operación porque la calidad del producto y también el estado del material fundido dependen de ella. Desafortunadamente, en la mayoría de los casos no se pone mucho cuidado en obtener una indicación de velocidad fácilmente legible y calibrada, y a pequeñas diferencias de la velocidad que no se consideran en el ajuste de la máquina o las que resultan de cambios de carga, especialmente en extrusoras grandes, producen variaciones en la cantidad y en las dimensiones del producto. Dosificación. En caso de que la extrusora tenga un dispositivo para la dosificación del material, el estado de la materia prima fundida depende únicamente de la velocidad del tornillo principal. El rendimiento depende de la graduación del dispositivo de dosificación. Las tolvas, que se usan principalmente para materiales recuperados, son menos frecuentes que tornillos de dosificación, que se usan mucho en extrusoras de doble tornillo. Para este tornillo de dosificación rigen los mismos principios respecto a ajuste bien reproducibles e indicación exacta de la velocidad como en el punto anterior. Temperatura del barril o del tubo de extrusión. Para un acondicionamiento óptimo del material fundido, es de todas maneras necesario mantener un determinado perfil de temperatura a lo largo del barril. Esto se logra mediante calefacción con base en resistencias eléctricas y refrigeración con sistemas de circulación de aire o agua, por lo general controladores on-off con un punto de conmutación separado para calefacción y refrigeración son suficientes. Sin embargo, es ventajoso separar los ajustes en el controlador para calefacción y refrigeración. Temperatura del tornillo. Mientras que la medición de la temperatura a lo largo del barril es un instrumento necesario para la operación de extrusoras, la medición de las temperaturas a lo largo del tornillo se usa más a nivel de laboratorio con el fin de encontrar el diseño óptimo para los tornillos. En tornillos que se mantienen a determinadas temperaturas mediante un circuito de refrigeración externo, se mide la temperatura indirectamente por medio de las temperaturas de entrada y salida del caudal del líquido refrigerante. En tornillos que no se refrigeran con un circuito externo, se puede medir la temperatura mediante termómetros distribuidos a lo largo del tornillo. Potencia del accionamiento. La potencia requerida por la extrusora para un punto determinado de operación es un parámetro característico para la carga del accionamiento. Además, puede deducirse de este parámetro información sobre esfuerzo de la materia prima, aptitud de la materia prima, aptitud del tornillo usado y constancia de la extrusión. Temperatura del molde. El control exacto de la temperatura del molde
es de extrema importancia para un flujo uniforme de la materia prima y para una superficie óptima del producto terminado. Como el calor que se produce en el molde por lo general es menor que el calor que se pierde por disipación, solamente se necesitan controladores como un punto de conmutación para calefacción.